Voy a mostrar a continuación en este video otra forma de contabilización dentro de SAP y que también podemos aprovechar la automatización que acá nos proporciona SAP en cierto tipo de asientos contables. Supongan, por ejemplo, de que vayamos a elaborar dos asientos y la característica de estos dos asientos es que el hecho económico se repite por cada mes. En específico, supongan de que como estamos, supongan de que, por ejemplo, vamos a comenzar hoy día 9 de diciembre a, a generar o a recibir, por ejemplo, algunas facturas relacionadas, por ejemplo, por una parte con servicios básicos y otra factura que podría ser, por ejemplo, por lo que es pago por arriendo, o podríamos ver, por ejemplo, de reparaciones de maquinarias, lo que sea. Entonces, o también, por ejemplo, por una parte artículos de oficina y por otra parte lo que es servicios básicos. Entonces, una cosa que, de característica que posee en este caso SAP, es que nosotros podemos automatizar lo que es la generación de documentos contables mes a mes. O sea, acá no es necesario de que nosotros tengamos que incorporar de manera manual un asiento contable, si es que nosotros, por ejemplo, sabemos de que ese asiento contable se va a estar repitiendo mes a mes. Entonces, lo que nosotros hacemos acá eh, es simplemente elaborar lo que se denomina un cierto tipo de contabilización de tipo periódica. Por lo tanto, lo que va a pasar con esta contabilización periódica es que SAP nos va a dar la oportunidad de poder incorporar un documento contable provisorio, lo que eso significa que este documento no va a ser guardado de manera de asiento contable, sino que en el momento en que nosotros necesitemos guardar ese asiento contable, vamos a darle una orden de trabajo a SAP para que sea el propio sistema quien guarde el asiento contable en el mes que corresponde. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que vamos a tener dos asientos y por esto vamos a elaborar dos contabilizaciones periódicas, lo que se denomina en este caso como documentos de tipo contables provisorios, que no tienen todavía valor contable, sino que en el momento en que sea necesario contabilizarlo, entonces le damos la orden a SAP. Supongamos, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a tener un primer asiento que va a ser, por ejemplo, de servicios básicos, y supongan de que el monto de los servicios básicos sea por 450.000 pesos. Entonces vamos a incorporar también el IVA crédito fiscal respectivo, y vamos en este momento a calcular ese IVA crédito fiscal. Vamos a ver acá, 450.000, y estamos acá ocupando un 19% de IVA crédito fiscal, por lo que el monto va a ser de 85.500 pesos. Y vamos a suponer, porque aquí interesa entender solamente el proceso de la contabilización periódica, por lo tanto lo que aquí vamos a utilizar es el tipo de asiento contable más básico, lo que generalmente se denomina como clase de documento SA. ¿Por qué razón? Porque en la contabilización periódica yo voy a tener que incorporar los datos de manera manual. Es decir, cada línea, con excepción, por ejemplo, del IVA crédito fiscal, que eso se puede automatizar, pero yo voy a tener que hacer la contabilización periódica por cada línea. Ahora, en la realidad, depende en este caso de la clase de documento que se haga, porque si, por ejemplo, nosotros tenemos una clase de documento KR, vamos a tener que definir en primer lugar cuál es el proveedor al que estaríamos recepcionando su factura y también cuáles serían, en este caso, los diferentes productos o materiales que estaríamos adquiriendo de este producto. Pero la gracia de la clase de documento SA, que es el más básico, es que yo solamente acá acá utilizo cuentas contables de manera general. No utilizo alguna cuenta contable como, por ejemplo, de proveedores, no utilizo alguna cuenta contable de deudores por ventas, pero sí, esto tiene una restricción. La restricción es que yo no puedo ocupar en este caso la cuenta de proveedores, porque esa no es una cuenta manual, sino que es una cuenta automática.
Entonces acá, ¿qué vamos a asumir para yo poder utilizar la clase de documento SEA? De que yo recepciono la factura de servicios básicos e inmediatamente hago el pago por este servicio que me está proporcionando una cierta empresa. Aquí vamos a asumir de que nosotros no necesitamos conocer la empresa y que inmediatamente efectuamos el pago por servicios básicos. Por lo tanto, yo voy en este caso a ocupar una cuenta en este caso, que puede ser acá, por ejemplo, de ingreso de banco, por ejemplo, o de egreso. Entonces vamos a asumir, por ejemplo, de que nosotros vamos a estar ocupando la cuenta Banco de Chile en este caso de manera general. Y esto va a ser por un monto que va a ser la suma de ambos, y esto va a ser, por ejemplo, 450.000 más 85.500, y esto me da como resultado 535.500 pesos. Aquí tenemos uno de los asientos contables, y vamos a incorporar otro asiento contable, por ejemplo, de que sea artículos de oficina, por decirlo. Y dentro de estos artículos de oficina vamos a asumir de que vamos a estar comprando una cantidad mensual de 700.000 pesos. Por lo tanto, el IVA crédito fiscal asociado, esto va a dar como resultado 700.000 multiplicado por el 19%, y esto me da 133.000 pesos. Por lo tanto, también vamos a asumir de que va a existir un giro desde el Banco de Chile por un monto que se asocia de 833.000 pesos. Entonces nosotros ya contamos con estos dos asientos contables, que los vamos a dejar así, de una manera así destacada. Entonces, dado esta información, es en este momento en donde vamos a proceder a elaborar la parte del proceso de contabilización periódica. Por lo tanto, aquí vamos a indicar ciertos pasos. Primero, para la elaboración de documentos con contabilización periódica, necesitamos ocupar la transacción. Vamos a ver cuál era en este caso la transacción. A ver, en este momento no me acuerdo cuál era acá la transacción, así que vamos a comenzar a revisar esta parte. Entonces vamos a ver acá, libro mayor, acá está, operaciones periódicas. Vamos a ver acá, planificación, no, esta parte de acá no, cierre tampoco, pero vamos a ver acá, no, esto tampoco, cálculo de intereses, no, acá está, contabilizaciones periódicas, aquí está. Entonces, vamos a utilizar acá la transacción F14, que es ejecutar. A ver, vamos a ver acá, antes de eso, quiero revisar un asunto más acá. Vamos a ver acá si es que no recuerdo si es que, o sea, porque son, en este caso, 3 transacciones que en este caso tenemos que desarrollar. Pero para ello tengo que revisar lo que es digamos, las transacciones. Así que voy a aprovechar de revisarlo en el cuaderno para que tengamos claro cuáles son en este caso las transacciones que vamos acá a ocupar. Entonces estoy revisando en este momento. Ya, acá está. Esto era la primera transacción, es la FBD1. Aquí vamos a ocupar FBD1. Esta es la primera transacción que nosotros tenemos que utilizar para, en este caso, elaborar primero el asiento contable, porque necesitamos elaborar el asiento contable. Eso es importante. Por lo tanto, vamos a elaborar una contabilización periódica para este asiento y una segunda contabilización y un segundo documento periódico para este de acá. Por lo tanto, vamos a ingresar a FBD1. Presionamos Enter. Y lo que nosotros tenemos que incorporar ahora dentro de estos datos, primero, es la sociedad. Para el caso de este ejemplo, yo estoy trabajando con la sociedad 8000, que acá está dado por IDES Chile. Esta es la sociedad con la que se trabaja para este ejemplo. IDES Chile
Y posteriormente, ¿qué tengo que indicar dentro de esta sección? Primero, vamos a asumir de que estos documentos periódicos se ejecutarán cada mes el día 9, dado que estamos ahora a 9 de diciembre. Por lo tanto, vamos a asumir que la primera ejecución, para lo que, por ejemplo, va a ser esta parte de servicios básicos, va a ser el 9 de diciembre del año 2020. Y vamos a asumir de que esta contabilización periódica va a estar dada por un lapso de un año. Por lo tanto, si cumplimos el año, la última ejecución tendría que ser el 9 de noviembre del año 2021, porque en ese caso están corriendo los 12 meses. Lo próximo que yo también tengo que indicar es el intervalo en meses. Lo que indica este botón consiste en analizar por cada cuánto tiempo se va a hacer la contabilización. Entonces, si yo, por ejemplo, indico que es por mes, quiere decir que estas contabilizaciones tienen que hacerse por cada mes. Si yo, por ejemplo, coloco cada 2 meses, SAP va a entender de que la contabilización se va a tener que desarrollar mes por mes, y así sucesivamente. Lo que a mí me interesa es que el intervalo sea por meses. Por lo tanto, lo voy a seleccionar, 01, y acá es en donde yo tengo que incorporar la información de manera manual, y cada asiento por separado. Entonces, vamos a introducir datos, primero, de los montos al debe. Entonces, como yo les decía acá, para estos dos documentos, la clase de documento que yo voy a utilizar va a ser SA. Y esto hace referencia, de todas maneras vamos a ver acá, el SA hace referencia a lo que es documento cuenta de mayor. Y aquí aparece acá la información respectiva. Entonces, dado este punto, vamos a revisar, vamos a hacer doble clic acá, y vamos a incorporar el texto de cabecera del documento para el primer asiento contable, que por ejemplo sería por servicios básicos. Y acá vamos a incorporar también cuál es la moneda en que se va a registrar este asiento contable. La moneda va a ser CLT. Entonces ya tenemos todos estos datos. Y ahora vamos colocando cada una de las posiciones del documento. En el caso que estemos ocupando la clase de documento SA de manera predeterminada, puede ser que la empresa tenga cambiado la clase de documento, pero por lo general la clase de documento básica es SA. Cada vez que nosotros queramos incorporar un monto al debe, como es en este caso servicios básicos, lo que nosotros tenemos que agregar es la clave de contabilización 40, que es la contabilización general al debe. Por lo tanto, este es el número que yo voy a tener que asociar a las cuentas contables que tengan algún valor contable al debe, como es en este caso el número 450.000 pesos. Una vez que yo selecciono esto, después voy a tener que indicar cuál va a ser la cuenta contable de mayor que voy a tener que indicar acá. Entonces, yo voy a buscar la cuenta de mayor por mis datos, y acá va a aparecer, por ejemplo, de que la cuenta de mayor de servicios básicos resulta ser el 207.005. Entonces yo voy a seleccionar esta cuenta contable, la tengo ya incorporada acá, y con esto yo ya tengo ahora los primeros datos para lo que es, acá voy a anotar por si acaso, lo que es la cuenta 207.005. Aquí ya está anotado. El IVA crédito fiscal no es necesario porque la contabilización periódica me permite también hacer el cálculo automático de los IVAs créditos fiscales o también los débitos fiscales. Voy a presionar Enter en este momento. Y ahora voy a incorporar el monto del importe como siempre. Como tenemos un solo indicador de impuestos, vamos a indicar el importe a través de su valor bruto, que va a ser 535.500 pesos, como acá se indica dentro de la sección de Banco de Chile que se va a girar. Por lo tanto, mi primera posición, que es servicios básicos, va a tener un importe por 535.500 pesos. Voy a incorporar ahora a continuación el indicador de impuestos, que en este caso vamos a elegir IVA crédito fiscal de un 19%, como acá aparece que es el
valor de C4. Acá está el código. Voy a seleccionar esto. Y como me interesa que SAP calcule automáticamente el impuesto, voy a oprimir acá, voy a activar la sección Cálculo de impuestos. Voy a presionar Enter para confirmar toda esta información. Ya está listo. Y ahora, como les decía, no es necesario incorporar el IVA crédito fiscal, puesto que este monto supuestamente va a estar en este caso de manera automática, este valor de 85.500. Pero ¿qué sí me interesa incorporar? La parte del Banco de Chile. Y cuando estemos hablando de, con clase de documento SA, cuando estemos hablando de montos al haber, la clave de contabilización que tiene que ir con cada monto al haber tiene que ser el 50, porque eso significa contabilización general al haber. Y aquí tenemos que incorporar la cuenta general del Banco de Chile. Vamos a presionar acá Enter. Perdón, acá voy a hacer un poquitito más estrecho lo que es esta búsqueda de datos. 005. ¿Y dónde estaba Banco de Chile? La cuenta que generalmente ocupábamos era esta de acá. Cuenta en pesos 005, acá aparece. 113.250. Voy a hacer doble clic entonces a esto. Y voy a incorporar ahora, voy a acceder a esta segunda posición ahora del Banco de Chile. Presiono Enter. Y acá voy a tener que agregar una vez más el monto de 535.500 pesos. Para que así el asiento provisorio quede completamente elaborado. Si presiono Enter, nosotros ya tenemos listo este asiento, pero ojo, recuerden que este asiento todavía no es contable, sino que es solamente un asiento de preparación para cuando se hagan en este caso las contabilizaciones que corresponden. De hecho, cada asiento que sea contable, tengo la opción de simular su documento. Sin embargo, en este caso no puedo simular el documento porque esto está en gris. Y esto es básicamente porque es un documento que es provisorio. De hecho, si yo accedo a la visualización del resumen del documento, pueden observar de que acá hasta el momento no aparece el indicador del IVA. El indicador del IVA va a aparecer en el momento en que realmente se efectúe la contabilización de este documento. Pero como este es un documento de contabilización periódica, es un documento provisorio, solamente me va a aparecer por ahora las dos partidas que yo en este caso tengo incorporadas, pero en este caso el documento va a tener guardado lo que es el indicador de impuesto, que sería el IVA crédito fiscal. Por lo tanto, mi primer documento provisorio, que sería, por ejemplo, el 01, que después vamos a ver cuál es el código que nos indica SAP, va a ser servicios básicos con cuenta 207.005 por un monto de 535.500 pesos contra Banco de Chile, cuyo código en este caso es el 113.250, y por un monto de 535.500 pesos. Entonces acá tenemos ya, en este caso, nuestro asiento provisorio. Y ahora, si presionamos el botón de contabilizar, se nos va a generar un número de documento provisorio, que sería documento provisorio, que es el 9100000004. Este es el documento provisorio que hace referencia a este primer asiento contable y que tiene, en este caso, la característica de ser contabilización mensual por un año, desde el 9 de diciembre y por cada mes, desde el 9 de diciembre de 2020. Entonces aquí tenemos ya nuestro primer documento provisorio guardado, que sería este resultado como acá se menciona. Y ahora, si se fijan, nuevamente nos da nuevamente a la imagen inicial de la sección de la contabilización periódica. Entonces ahora lo que vamos a hacer es el segundo documento provisorio. Entonces también a través de FD1 añadimos la misma información,
pero ahora con la diferencia de que vamos a asumir de que para este asiento las contabilizaciones van a desarrollarse desde el día 10 o, por ejemplo, el día 8 de cada mes. Entonces, supongamos que la primera ejecución va a ser el 8 de diciembre del año 2020, o un poquitito más antes. Por ejemplo, supongamos que sea el 5 de diciembre. Y también vamos a asumir de que sea por 12 meses. Por lo tanto, la última ejecución sería el 5 de noviembre del año 2021. Vamos nuevamente a incorporar el intervalo en meses que va a tener como resultado por mes. Por lo tanto, yo quiero que la contabilización se haga en este caso de manera mensual. Además, vamos a incorporar nuevamente la clase de documento quiera que sea y vamos a colocar el texto de cabecera del documento que sería en este caso, por ejemplo, vamos a suponer de que es, como es artículos de oficina, compra artículos de oficina. A ver si nos alcanza un poquitito más. Vamos a ver acá, a ver si que nos alcanza. No, no nos alcanza. Por lo tanto, voy a colocar acá, compra artículos de oficina. Ahí ya se encuentra completamente colocado la glosa del documento contable. Una vez más, en este caso artículos de oficina, es con monto al debe, por lo tanto voy a tener que incorporar la clave de contabilización 40. Una vez incorporado esto, y como estamos hablando de clase de documento SA, vamos a seleccionar la cuenta contable que corresponde a artículos de oficina. Voy a colocar acá mi palabra clave 005. Y ahora, ¿dónde está nuestra cuenta de artículos de oficina? Acá está, que es la 201.005. Entonces, vamos a seleccionar esta cuenta, vamos a hacer doble clic, y con esto ya estamos listos con esta pantalla para ahora incorporar la información de artículos de oficina, y recuerden que en este caso sería el monto bruto que tenemos que incorporar dentro de esta cuenta contable. Presionamos Enter, y ahora incorporamos la sección del importe. El importe va a ser por un monto equivalente a 833.000 pesos. A esto le vamos a agregar el indicador de impuestos, que nuevamente va a ser el IVA crédito fiscal, porque estamos comprando artículos de oficina. Entonces, IVA crédito fiscal. Y finalmente, cálculo de impuestos. Presionamos Enter. Tenemos ya la primera parte de este asiento provisorio. Y vamos con la segunda parte, que también corresponde al pago inmediato desde el Banco de Chile. Por lo tanto, como es un monto al haber, tenemos que incorporar acá la clave de contabilización 50. Recuerda, esta clave 40 y 50 es válida siempre y cuando, o sea, esto porque también en otras clases de documento puede estar o el 40 o el 50, pero esta mezcla es válida cuando yo estoy ocupando la clase de documento SA. Por lo tanto, voy a nuevamente incorporar la cuenta del Banco de Chile, que era el 113.250. Voy a presionar Enter ahora y voy a incorporar el monto del importe que aparece aquí, que es 833.000 pesos. Por lo tanto, este nuevo documento provisorio va a tener lo siguiente. Primero, artículos de oficina, cuyo código, cuya cuenta contable resulta ser la 201.005, y el monto de dinero es por 833.000 pesos. Contra Banco de Chile, que también va a tener el mismo monto de 833.000 pesos. Entonces ya tenemos lista la información acerca de cada uno de estos montos. Por lo tanto, voy a presionar acá Enter y vamos a nuevamente a ver el resumen del documento, como nos queda. Acá tenemos ya el resumen. Gastos de oficina por 833.000. En este caso, se guarda el indicador de impuestos contra Banco de Chile por 833.000 pesos a la vez. Entonces, ya teniendo estos dos elementos, por lo tanto, una vez más presionamos contabilizar y tenemos ahora un nuevo documento provisorio,
que sería el 9100000005. Y este documento provisorio, que vamos a también a denominarlo como documento provisorio 2, tiene en este caso una contabilización mensual por un año desde el 5 de diciembre del año 2000. Entonces ya con la primera transacción, que es la FBD1 que tenemos acá, hemos podido desarrollar estos dos movimientos contables de documentos provisorios. Ahora, lo que tenemos que desarrollar es que vamos a efectuar la contabilización ahora real por el mes de diciembre del año 2020, tanto por este documento provisorio como por este documento provisorio que aquí se menciona. ¿Cómo hacemos entonces esta ejecución? Para la ejecución de los documentos contables por cada mes, utilizamos la transacción F.14. Ojo con este asunto, porque la transacción es efectivamente así como tiene que escribirse, con el punto. Por lo tanto, la transacción acá es F.14. Y esto me va a permitir elaborar lo que es una orden de trabajo. Esta orden de trabajo, posteriormente, a través de una última transacción, le va a permitir a SAP generar de manera automática los dos asientos contables, puesto que ahora esta orden de trabajo va a asociar estos dos documentos provisorios. Por supuesto que yo tendría también la posibilidad, si fuese así el caso, de que de estos dos, para la transacción F14, yo seleccione un solo documento provisorio. Y por lo tanto, lo que va a hacer SAP posteriormente es ejecutar la contabilización de un asiento contable. En este caso, ¿qué es lo que yo le voy a indicar a SAP? De que con estos dos documentos provisorios me genere dos asientos contables. Uno para el 5 de diciembre y otro para el 9 de diciembre. Y ahí va a aparecer sin problemas lo que es el IVA crédito fiscal. Entonces yo voy a salirme de esta transacción en este momento, finalizar. Y ahora voy a ejecutar la transacción F.14. Para entonces ya preparar mis movimientos contables y que se van a registrar dentro del libro diario de la empresa. Presiono F14. ¿Y cuáles son los datos que aquí tengo que indicar para los periodos? Primero, la sociedad. La sociedad corresponde a, en este caso estamos trabajando con IDES Chile, que sería 8.000. ¿Qué otro dato más tengo que incorporar? El número de documento provisorio. Acá yo tengo la posibilidad de poder incorporar un solo documento provisorio o puedo colocar más de uno. Una de las formas en que yo pueda colocar más de un documento provisorio es incorporar un intervalo con estos dos datos, o también yo podría, por ejemplo, utilizar la selección múltiple. Si yo presiono este botón, perdón, me falta un dato que era obligatorio, que es la parte del intervalo de liquidación. Entonces, el intervalo de liquidación lo vamos a hacer, por ejemplo, por el mes de diciembre. Es decir, desde el 1 de diciembre del año 2020 hasta el 31 de diciembre del año 2020. Ese va a ser el intervalo de liquidación para que entonces el sistema SAP me incorpore estos dos documentos contables. Ahora sí, vamos a presionar selección múltiple y vamos a incorporar estos dos documentos provisorios de manera independiente. Primero, 9100000004, ese es el primero, y vamos a incorporar ahora el segundo, que sería el 9100000005. Y aquí se encuentran ambos documentos provisorios, el 4 y el 5 que acá se indican. Por lo tanto, como yo ya tengo incorporados estos dos valores individuales, voy a presionar ahora el botón tomar, o F8. ¿Y cómo yo sé que están seleccionados ambos? Porque aquí, si ustedes se fijan, aparece que la selección múltiple está activa, al contrario de lo que, por ejemplo, ocurre acá. Entonces, a través de esto, ya queda claro que SAP está incorporando estos dos documentos provisorios.
Después entonces ya tenemos el número de documento, la sociedad, vamos a incorporar el ejercicio, que sería ahora el año 2020. Y con esto ya tenemos prácticamente todo listo. Por lo tanto, ahora, teniendo estos datos y también el intervalo de liquidación, lo único que me queda por hacer es oprimir el botón ejecutar. Si oprimo el botón ejecutar, nótense que acá me aparece lo que se denomina un juego de datos. Este juego de datos contiene la información lógica y también con algoritmos para posteriormente indicarle a SAP que en el momento en que se dé la orden, se ejecuten de manera automática estas dos transacciones y que queden como documentos contables. Vamos a incorporar acá cuál es el juego de datos que se crea, que corresponde a SAPF 120. ¿Qué va a pasar ahora? Con la próxima transacción, como este juego de datos ya se creó, lo que va a tener que pasar ahora es que dentro de la próxima transacción me tendría que aparecer ahora este juego de datos con cierta información adicional. Y si aparece eso, eso posteriormente me va a permitir ahora ejecutar realmente ya de manera final lo que es las dos contabilizaciones. Por lo tanto, para proceder con la ejecución final de este juego de datos, utilizamos la transacción SM35. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede ahora con esta transacción SM35 que aquí se menciona. Voy a cerrar acá esta pantalla. Esto ya no va a ser necesario puesto que ya se generó el juego de datos. Vamos a salir acá de esta transacción, la F.14, y vamos entonces a acceder a la transacción SM35. Presionamos Enter ahora. Y acá, si se fijan, nos aparece el juego de datos, que es el que se había generado con este, que es mi código de autor, y con esta fecha, bueno, y con el tiempo de que acá esto va a depender de dónde se encuentra en este caso el servidor. Pero eso no es de tanta importancia. Pero acá, si ustedes se fijan, aparece nuestro juego de datos, en donde aquí aparece toda la información relacionada con estos documentos provisorios que posteriormente tienen que elaborarse como documentos contables. Por lo tanto, ¿qué hago? Activo esta fila de juego de datos y una vez hecho eso, lo único que me queda por hacer es simplemente presionar el botón ejecutar para ahora procesar este juego de datos. Entonces, si yo presiono ahora ejecutar, me va a aparecer una ventana en donde yo solamente voy a indicarle a SAP de que me visualice solamente los errores en caso de que exista algún error dentro de la contabilización de estos asientos. El resto lo dejo tal cual como está. Y voy a presionar ahora simplemente el botón ejecutar. Lo presiono. Y lo que me va a aparecer es una ventana que indica que se ha finalizado el procesamiento de sesión de batch input. Eso quiere decir entonces de que esta ejecución fue correctamente elaborada. Y por lo tanto, en base a esto, ahora yo voy a poder revisar cómo fueron mis asientos contables. Entonces, para ello, yo lo que hago es finalizar. Acá presiono el botón cerrar, me va a volver a la pantalla de SAP Easy Access, y para visualizar mis asientos contables, voy a tener que introducir, en este caso, la transacción FB03. Presiono Enter. Y si se fijan acá me aparece un primer número de documento contable. En este caso sería el 100.024.01. Vamos a ver a qué se refiere este documento contable. Si presiono Enter, acá me aparece mi asiento contable relacionado con la parte de gastos de oficina, Banco de Chile e IVA soportado, tal como aparece dentro de esta parte de acá, que es artículos de oficina. Entonces acá tenemos
700.000 pesos con IVA crédito fiscal, y acá ya aparece de manera automática el IVA soportado, que sería el C4, contra Banco de Chile con monto al haber por un valor de 833.000 pesos. Por lo tanto, yo voy ahora a copiar esto, lo voy a traspasar acá, y esto ya me genera el documento contable real. Por lo tanto, el documento contable para este asiento contable, que si se fijan, tiene fecha 5 de diciembre, porque así estaba fijado este documento provisorio, su documento contable es el 10.00.024.01. Y de hecho yo puedo verificar de que este asiento fue hecho por mi persona, porque acá aparece el autor, acá aparece el registro, y también aparece cuál es el documento periódico asociado y cuál también es el juego de datos que aquí se utilizó, con el texto de cabecera del documento y también con la clase de documento cuenta de mayor. Ese es uno de estos documentos. El otro documento resulta ser, vamos a ver cuál es el próximo. El próximo sería supuestamente el anterior, pero no necesariamente, puesto que otras personas también podrían haber hecho este mismo proceso y por lo tanto no necesariamente el documento anterior sería el documento que yo generé. En este caso lo más probable es que el documento, que es el 2400, sea el anterior. También el que se asocia con, en este caso, el documento provisorio 9104. Voy a presionar Enter y acá me aparece entonces el segundo asiento contable. En este caso es servicios básicos por 450.000 pesos, acá aparece ya incorporado. El IVA soportado, que es por 85.500 pesos, contra Banco de Chile con un monto al haber por 535.500 pesos. Entonces ya contamos con esta contabilización también periódica. Por lo tanto, ya nosotros ahora sabemos cuál sería en este caso el documento contable, puesto que acá se presenta dentro de esta sección de número de documentos. El documento contable resulta ser el 100.000.002400. Ahora, uno puede preguntarse, bueno, y si yo tengo, por ejemplo, más de tres documentos periódicos o 4, y, por ejemplo, hubo también otra persona que también hizo documentos periódicos, y en el momento en que yo generé este juego de datos, y también el otro usuario también, entonces pueden haber una mezcla en cuanto a los números de documentos contables. ¿Cómo yo sé entonces cuáles son los documentos contables que realmente yo generé? Y para ello existe algo muy importante dentro de esta sección cuando yo busco. Supongan de que yo no sé cuál es el número de documento y que acá, por ejemplo, aparezca en blanco. Entonces, una alternativa de buscar mis documentos propios es el siguiente. Voy a el botón lista de documentos. Oprimo este botón y por lo menos yo tengo que dar una de estas delimitaciones generales. Dado que en este caso el juego de datos era SA, entonces va a resultar más fácil buscar y hacer más concreta la búsqueda de los documentos contables. Pero también existe otra opción que también puede ser de utilidad y que es la que aparece acá abajo. Solo documentos propios. ¿Esto por qué? Porque si yo no activo esa casilla, me van a aparecer todas las clases de documento con SA, pero que fueron hechas por todos los usuarios. Pero si yo activo solo documentos propios, lo que me va a mostrar en el listado SAP va a ser todos los documentos de clase SA, pero que fueron hechos, por ejemplo, a mi nombre, a mi usuario. Y es más, como yo ya sé cuáles son las fechas de contabilización, incluso puedo hacer aún más certero lo que es en este caso la búsqueda de datos. Por ejemplo, para el primer documento, para la primera contabilización que se efectuó el 9 de diciembre. Por lo tanto, yo puedo incorporar acá 9 de diciembre del año 2020, como acá se menciona, y por lo tanto lo que yo puedo hacer acá simplemente es oprimir el botón ejecutar, y lo que me va a indicar SAP es que me aparezcan
todos los documentos propios míos que tengan la característica clase de documento SA y con fecha de contabilización 9 de diciembre. Entonces, vamos a ver acá, si es que nos aparece algo acá. Y aquí nos aparece, en este caso, pero ojo, acá hay que colocar algo también importante. En este caso, hay que tener mucho ojo en la parte de la fecha de contabilización, puesto que también, vamos a revisar con el otro documento. Por ejemplo, supongan de que nosotros colocamos acá el 5 de diciembre y dejamos todos los datos tal cual como están. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es presionar ejecutar. ¿Y qué es lo que pasa acá? Aquí lo que se me generó fue que la fecha de documento va a ser igual a la fecha de contabilización cuando yo en este caso elaboro lo que son los documentos provisorios. Por lo tanto, aquí no voy a tener en este caso problema. Por lo tanto, la fecha contable sería igual en este caso a la fecha de documento. Entonces, fíjense que acá, ya teniendo estas delimitaciones, primero, de que sean solo documentos propios, de que sea la clase de documento que, por ejemplo, aquí habíamos definido como SA, y que también sea acá la fecha de documento el 5 de diciembre, entonces lo que me va a dar es, como resultado, el documento contable 100.024.01. Si yo hago clic en esta parte, acá me va a aparecer gastos de oficina, IVA, crédito fiscal y Banco de Chile. Y si yo quiero ahora buscar por esto mismo y quiero ahora verificar que en vez del 5 de diciembre sea el 9 de diciembre y mantengo todo el resto de los datos tal cual como están, ¿qué me va a aparecer ahora? Me va a aparecer la fecha, el documento que es el 2400, con fecha de documento 9 de diciembre y fecha de contabilización 9 de diciembre. Si hago doble clic acá, me va a aparecer entonces el asiento contable de servicios básicos por 450.000 pesos, con IVA soportado por 85.500 pesos, contra Banco de Chile 005 por un monto que equivale a 535.500 pesos. Entonces, a través de este video es que nosotros pudimos ver cómo podemos elaborar contabilizaciones periódicas. Ahora, para la próxima contabilización periódica, que por ejemplo sería en este caso el 5 de enero de 2021 y el 9 de enero de 2021, ahora voy a tener que utilizar nuevamente la transacción F14 para primero definir la sociedad, el año de ejercicio y también los documentos provisorios, en este caso, y también el intervalo, que en este caso sería desde el 1 de enero hasta el 31 de enero del año 2021. Y una vez que se ejecute una vez más el juego de datos, nuevamente tengo que proceder con la transacción SM35 para, una vez más, contabilizar estos dos asientos exactamente iguales, pero con la fecha diferente, que sería tanto, en este caso, para el 9 de enero y este para el caso del 5 de enero. Así es como se elaboran entonces las contabilizaciones periódicas, que pueden ser mes a mes, dentro del sistema SAP.